Nuestro entrevistado de hoy es Claudio González Couto, cientista político, doctor por la Universidad de San Pablo, investigador y profesor adjunto del Departamento de Gestión Pública de la Fundación Getúlio Vargas, coordinador de la Maestría Profesionales en Gestión y Políticas Públicas de la misma institución, columnista político en los diarios Valor Económico y Estado de San Pablo y publicó numerosos artículos en revistas especializadas, capítulos de libros y libros, entre otros, Sistema de Gobierno y Políticas Públicas en 2019. Profesor González Couto, José Nathanson los saluda desde Buenos Aires. ¿Me escucha bien? ¿Cómo le va? Sí, te escucho bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy acá con mucho gusto. Bueno, la primera pregunta que le quería formular era ¿hasta dónde usted cree que Bolsonaro es capaz de llevar esta estrategia que pareciera consistir básicamente en denunciar fraude antes de que se produzcan las elecciones? ¿Hasta dónde cree que es capaz el presidente brasilero de extremar esta estrategia? Para Bolsonaro, la capacidad de hacer confusión en todas las situaciones es prácticamente limitada. Y yo creo que Bolsonaro no tiene, en verdad, una desconfianza real en lo que se refiere al procedimiento de votación o al funcionamiento de las urnas electrónicas, porque este proceso es muy auditado, hay auditoría por los partidos, auditoría por especialistas, son muchas camadas de protección, o sea, no hay razón ninguna para que haga cualquier tipo de preocupación real en lo que se refiere a eso. Pero Bolsonaro, como siente, como las encuestas han mostrado, que va a perder las elecciones en el próximo año, este resultado más probable hoy, él intenta crear una confusión, crear algún tipo de desconfianza en relación al proceso de votación, en relación a la lisura del procedimiento electoral y mismo en lo que se refiere al comportamiento de los jueces electorales en Brasil, porque es un ramo de la justicia en Brasil, la justicia electoral, que organiza las elecciones y también cuando hay algún tipo de conflicto decide quién tiene razón o no. Entonces, para Bolsonaro, este descrédito de las instituciones políticas, instituciones democráticas, una forma de que una vez sea derrotado, puede contestar el resultado y solicitar algún tipo de acción directa, sea de las Fuerzas Armadas, sea de los policiales, sea de los grupos armados que tienen simpatía por él. Claudio, Ayelena Oliva lo saluda, ¿cómo está? Quería preguntarle acerca del rol del Congreso y en este caso, ¿cómo cree que se va a dar el debate la próxima semana dentro de la Cámara de Diputados? Ok, debemos tener una decisión en lunes o quizás martes respecto de lo que se refiere a este proceso de voto electrónico. No, el más probable en la Cámara de Diputados es que tengamos un rechazo de esta propuesta, mas mismo que haga algún tipo de aprobación a esta propuesta. Es muy probable que esta propuesta no va a avanzar después en el Senado, en la otra Cámara del Congreso Nacional. Entonces, hay generalmente un rechazo a este tipo de propuesta y es necesario para hacer este cambio que se tenga no solamente la mayoría de las dos casas del Congreso, pero tienen que tener 3/5, 60% de las dos casas del Congreso y no es muy fácil obtener esto para una propuesta que es por sí sola muy controversa, muy polémica. Entonces yo creo que Bolsonaro no tiene muchas chances, mucha oportunidad de hacer el cambio, no solo de la regla electoral, del sistema electoral que hace la transformación de votos en escaños, pero también del procedimiento electrónico de votación. No tiene mucha oportunidad de hacer que esto avance realmente. Profesor, ¿cómo se ve que se alinean los otros sectores de centro-derecha, algunos que han tenido muy buenas elecciones cuando fueron elecciones legislativas o estaduales, frente a esta posibilidad de que Bolsonaro no sea el candidato más fuerte de la derecha y cómo enfrentarían a Lula? ¿Se está conociendo este posicionamiento de los terceros sectores? ¿Hay temor de que puedan no llegarse a hacer las elecciones si Bolsonaro extrema esta estrategia? Hay este temor, es un temor hoy generalizado en Brasil, no solamente de los representantes de la justicia, pero también de líderes de liderazgo de partidos políticos, ¿no? de la prensa. Hay una preocupación generalizada en lo que se refiere a eso. En lo que se refiere a la tercera vía o esta candidatura
yo llamo al centro de Bolsonaro y Lula, no exactamente o no necesariamente de centro. Puede ser una candidatura de centro derecha, puede ser una candidatura de derecha moderada. Hay un intento de construcción de esta candidatura, pero hoy hay mucho más intentos do que probablemente realizaciones. Esto porque los candidatos que aparecen como candidato alternativo a Bolsonaro o Lula no tienen intenciones de voto muy relevantes. Lo que tiene más hoy es Ciro Gómez, que fue candidato otras veces en Brasil, que tiene 10% en la mayor parte de la encuesta, al máximo. En otra tiene menos de 10%. Entonces, es difícil construir esta candidatura alternativa. Sería necesario que Bolsonaro perdiera mucho de su apoyo electoral hoy para que haga espacio para esta candidatura al centro, para que se torne viable. De otra manera, es muy difícil. Y le introduzco, si me permite, un factor más en el análisis, que es la cuestión de las Fuerzas Armadas. ¿Hasta dónde cree que están dispuestas a acompañar a Bolsonaro en esta estrategia? Yo creo que mucho más en términos de este tipo de presión que hizo, por ejemplo, el ministro de la Defensa, Braga Neto, do que propiamente en acciones reales, mismo porque hay divisiones internas importantes en la Fuerza Armada. Ellos saben que hoy sería un intento de ruptura institucional, sería algo que los dejaría aislados en el contexto político brasileño. No tienen apoyo de la mayor parte de los empresarios, no tienen apoyo en la mayor parte de la grande prensa, no tienen apoyo internacional para esto. Entonces es muy difícil que lo hagan, porque sería un tentativo de golpe, que sería en verdad un golpe solamente para mantenerse en el poder, sin exactamente una razón que podría justificar este tipo de intervención. Entonces yo creo que es mucho más bluff, es mucho más tentativa de hacer esta presión do que propiamente algo que sea viable por las cuestiones políticas objetivas. ¿Cuánto hay de esta decisión de Jair Bolsonaro de denunciar fraude de coyuntura política versus bolsonarismo puro? Quiero decir, Bolsonaro ha tenido esta posición, como decíamos hace instantes, hace años. Ahora, el contexto, Donald Trump en Estados Unidos, el caso también de el no reconocer el resultado electoral por parte de Keiko Fujimori en Perú, ¿cuánto influye en esta posición política que está adoptando Bolsonaro hoy? Yo creo que no es el punto fundamental. Bolsonaro tiene este tipo de comportamiento desde siempre, desde que empezó en la vida política, de los 30 años que ha trabajado como concejal, primero y después como diputado federal. Ha sido este tipo de político extremista, de declaraciones ultrajantes, de ataque a las instituciones, de preconización hasta mismo del asesinato de sus adversarios políticos. No sería ahora, una vez presidente, una vez más, teniendo más poder, que iría a cambiar. Entonces, tiene una situación ahora de mayor aislamiento internacional, por ejemplo, con la derrota de Trump en Estados Unidos. Pero esta decisión que tiene Bolsonaro de crear inestabilidad institucional es precedente a esto. Mismo durante su presidencia ha empezado con este tipo de comportamiento desde el primer día de su administración. Es un comportamiento reiterado. Lo que sorprende cuando Bolsonaro no lo tiene, y no cuando lo tiene. Esta es la situación. Entonces, yo creo que esto está en el DNA de Bolsonaro, en su código genético de la política. Siguiendo en esa línea de lo que está analizando Claudio, quería preguntarle, esta semana Bolsonaro recibió a Jake Sullivan, el enviado de Joe Biden, el asesor en materia de seguridad nacional. ¿Eso de alguna forma planteó algún puente en la relación entre Bolsonaro y Estados Unidos? Se habló de que inclusive se le ofreció a Bolsonaro, o a Brasil, mejor dicho, la posibilidad de ingresar como socio global de la OTAN. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo habría que leer ese encuentro justamente en una semana políticamente tan caliente en Brasil como esta? Yo creo que esta es una conversación mucho más protocolar do que propiamente de un cambio de relaciones. Durante la elección americana, Bolsonaro ha contestado los resultados, ha dicho también que si hubiera una intención por parte de Biden de hacer algún tipo de intervención en la situación ambiental en Brasil, por ejemplo, habría una respuesta de fuerza de Brasil, lo que es un tanto cuanto sorprendente, porque Brasil no va, yo creo, tener condición de entrar en una guerra con los Estados Unidos.
Entonces, este tipo de conversación tiene este sentido protocolar de hacer que quizás un deshielo en la relación entre los dos, intentar hacer un poco más crear un poco más de canales de comunicación entre los dos países, pero yo creo que no cambia sustancialmente la situación de que hoy en la relación entre Brasil y los Estados Unidos tiene más problemas do que propiamente soluciones. Y este problema tiene que ver con el comportamiento que Bolsonaro ha tenido durante los años de Trump y mismo después cuando Biden ha asumido. Es bueno lembrar también que Bolsonaro ha sido el penúltimo jefe de gobierno en el mundo. Solamente Kim Jong-un ha sido, después de él, a reconocer la victoria de Trump, de Biden. Profesor González Couto, le agradecemos mucho este contacto con la televisión pública. Le mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.